Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente Dicen reunión. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a dar por inicio con la clase. Bien, durante el transcurso de todas estas clases, nosotros hemos venido estudiando la estructura que sigue un emprendimiento para, lógicamente, desarrollarse como tal y llegar a cumplir con su objetivo principal planteado al inicio de una investigación. Recordemos que nosotros habíamos desarrollado un emprendimiento basado principalmente en lo que es la investigación. Entendimos lo que era desarrollar nuevamente una temática, objetivos, marco referencial, marco teórico, marco conceptual, que son todo este cúmulo de estructuras, de elementos que conllevan a desarrollar un emprendimiento. Quizá nosotros en algún momento lleguemos a analizar la idea y decir, ¿qué tan importante es que yo investigue previo a hacer un emprendimiento? Sí, ahora, después de ya algunas clases, entendemos que es fundamental y que es sumamente importante realizar una investigación. ¿Por qué? Porque mediante la investigación yo puedo descifrar cuál es el camino correcto a seguir, quizá cuáles pueden ser ciertas situaciones de riesgos, cómo enfrentar ciertas situaciones de riesgo, cómo desarrollarme en actividades que conlleven el desarrollo correcto de mi emprendimiento. Todo lo que nosotros vayamos desarrollando y todo lo que nosotros vayamos creando está enfocado a cumplir con este objetivo principal, este objetivo que fue planteado en un inicio de la investigación. Y que yo siempre les digo, el objetivo es importante porque ayuda a que el emprendimiento siga un camino. ¿Sí? Muchas de las veces cuando nosotros tenemos tantas cosas en las que pensar, tantas cosas en nuestra cabeza. Pensamos en una cosa, pensamos en otra cosa, ya nos olvidamos de la anterior cosa, ahora nuevamente volvemos a pensar en la otra y nunca nos enfocamos a pensar en una sola cosa. O si no, de igual manera, cuando estamos haciendo diferentes actividades. Hacer muchas cosas a la vez hace que no me concentre en una de las cosas que estoy realizando y mucho más allá, que no cumpla eficazmente las actividades que estoy realizando. Por ello es importante que nosotros sepamos cómo desarrollar, sepamos cómo está estructurado el sistema del negocio, el sistema de un emprendimiento. De cierta manera, el emprendimiento me sirve a mí para poder tener ingresos económicos, para poder aportar a la sociedad, para poder desarrollar quizá un negocio bastante innovador, un negocio bastante creativo, un negocio que revuelve totalmente a la sociedad y revolucione a nuestra actualidad. Sí, pueden existir muchos caminos en los cuales yo me puedo desarrollar y caminos en los cuales yo me puedo enfocar, hablando del desarrollo como tal de un emprendimiento. Nosotros habíamos entendido que el emprendimiento conlleva muchas actividades, como por ejemplo los ingresos, los costos, los productos, qué tipo de comercio voy a realizar, si quizá es un emprendimiento comercial, un emprendimiento industrial, un emprendimiento de servicio, qué tipo de productos debo quizá elaborar, con qué herramientas, con qué instrumentos, con qué elementos me voy yo a centrar para que mi emprendimiento se desarrolle, para que mi emprendimiento llegue al siguiente nivel. Nosotros ya habíamos visto todas estas partes, pero uno de los elementos que siempre se destaca en el emprendimiento son tanto los recursos materiales como los recursos humanos, ¿sí? Dentro de los recursos materiales es de cierta manera todos los elementos físicos que yo tengo y con los cuales voy a crear quizá un producto, voy a permitir ofrecer algún servicio. Pero para que todos estos recursos materiales estén correctamente desarrollados, estén presentables ante el público, cumplan con su finalidad, cumplan con el objetivo del negocio,
También debo saber administrar correctamente los recursos humanos de mi emprendimiento. La palabra administración tiene muchos elementos que conllevan a desarrollar un negocio exitoso. Quizá cuando nosotros hablamos de administración se viene a nuestra mente y es decir, el llevar correctamente un negocio, el que los elementos de un negocio estén correctamente estructurados, que todas las partes del negocio estén funcionando bien. Pero necesariamente hay que comprender que cuando hablamos de administración nos estamos refiriendo a que existen principios que individualmente desarrollan una administración como tal. Es decir, cuando yo hablo de administración, estoy hablando de qué? De la planeación, de la organización, de la integración, del control, ¿sí? De todos estos elementos que juntados en un solo grupo conllevan una buena administración. Cuando yo hablo de administración, no puedo hablar generalmente de que voy a administrar un negocio y ya. Si es que yo hablo de administrar un negocio, tengo que saber que cuando yo voy a poner en práctica los principios de la administración, voy a dividir como tal en ciertos grupos a mi emprendimiento. ¿Para qué? Para que cada grupo se encargue de una tarea funcional pertinente y a su vez asimismo lo hagan el resto de grupos. Y como todos los grupos están desarrollando correctamente sus actividades, están desarrollando eficientemente sus actividades, entonces ahora sí mi emprendimiento va a tener éxito. Ahora sí mi negocio va a estar correctamente desarrollado, correctamente enfocado a las necesidades de mi entorno, a las necesidades de mi sociedad. Entonces, dentro de esta gran área conocida como la administración, está esta parte conocida también como es la integración, el cuidado. Dentro de este cuidado, dentro de esta integración, viene el bienestar tanto de mi persona como dueño del negocio, como gerente del negocio, y también de las personas que trabajan en mi emprendimiento. No necesariamente tengo que hablar de un emprendimiento que ya conlleve una mano de obra bastante grande, ¿sí? Es decir, que ya cuente con muchos empleados que ayuden a desarrollar el negocio. No necesariamente tiene que ser una empresa, ¿sí? Cuando yo hablo de personas que están desarrollándose conmigo en mi negocio, estoy hablando de precautelar y cuidar el bienestar de todas las personas que me ayudan a que mi negocio siga adelante, que me ayudan a que mi negocio se desarrolle correctamente. Nosotros en algún momento habíamos estudiado que parte de los recursos humanos de un emprendimiento son todas las personas que realizando cualquier tipo de actividad ayudan a que el negocio tenga un desarrollo, que el negocio esté evolucionando, que el negocio de cierta manera esté desarrollándose en el ambiente en el que nosotros estamos esperando, cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto, siguiendo el camino estructural y organizacional que yo me propuse desde un comienzo a desarrollar. ¿Para qué? Para lograr alcanzar el éxito. Si es que yo hablo de un emprendimiento, necesariamente estoy hablando de alcanzar el éxito. Estoy hablando de que quiero conseguir que mi negocio sea reconocido, que mi negocio me dé grandes cantidades de dinero. Yo creo que uno de los mayores anhelos que como personas tenemos es poder tener una estabilidad económica buena, ¿sí? Quizá no tampoco riquezas, pero como tal una estabilidad económica buena, donde no tenga que pasar necesidades, donde quizás si tengo algún antojo, si quiero comprarme algo, no tenga que estar pensando y ahora de dónde voy a sacar, cómo me voy a comprar, quizás estoy endeudado y este dinero me puede servir para pagar mis deudas. Generalmente, cuando nosotros hablamos desde un sistema emprendedor, se busca que el emprendedor consiga sus objetivos enfocado a que llegue al éxito, a que llegue a ser eficaz. Uno de los valores principales que se desarrollaba dentro del perfil del emprendedor, nosotros habíamos entendido y habíamos estudiado también, que era el ser innovador, que era el pensar diferente al resto, el analizar las cosas
diferente a los otros grupos de personas, ¿sí? Y esta es la parte fundamental que nosotros debemos entender. En este caso, sí, como yo les decía, uno de los aspectos importantes de un emprendimiento es saber cuidar también a los empleados, saber cuidar a las personas que me están ayudando con un servicio, me están ayudando con su conocimiento, con sus estrategias, para que mi emprendimiento sí siga el camino esperado. ¿Cuál es uno de los apartados más importantes para yo poder saber que estoy cumpliendo correctamente con mis deberes como emprendedor? Es saber cómo se maneja la seguridad y la salud ocupacional de los empleados, de las personas que colaboran con mi negocio, de las personas que hacen que el negocio esté siguiendo su camino correctamente, pero de una forma estructurada, de una forma correctamente estabilizada. De cierta manera, debemos entender que el texto nos propone un saber previo que dice, ¿de qué manera los trabajadores pueden exigir mejores condiciones para desempeñar su trabajo con seguridad y dignidad? ¿Sí? Esta parte es importante, la seguridad y la dignidad. Quizá en la actualidad, ya en muchos de los trabajos, no es una de las actividades que se debe pedir, como ir a pedir un aumento o como ir a pedir permiso para tener unas horas libres o faltar al trabajo. La seguridad y la dignidad deben ser elementos que ya netamente por lógica racional deben estar ya desarrollados en el emprendimiento, deben estar ya correctamente estructurados en la planificación del emprendimiento. Desde el principio, cuando yo ya realizo la investigación, procedo a realizar la planificación, en la cual yo ya creo un bosquejo, creo ya un preproyecto de ahora sí el negocio que yo quiero desarrollar, con ideas previas, ya con quizá potenciales clientes, potenciales productos, potenciales servicios y diferentes elementos que ya me van a ayudar a mí a tener una idea teórica del negocio que quiero proponer. Pero en esta planificación teórica también tiene que estar la parte correctamente desarrollada del cuidar el bienestar de las personas que se desarrollan en mi emprendimiento, que colaboran con mi negocio. Y por ello es que siempre debemos estar pendientes de este tipo de riesgos que generalmente conlleva el que la salud física, mental de un trabajador se vea afectada en el campo de trabajo, porque eso ya conllevaría mucho más allá problemas legales quizá con el pequeño emprendimiento o ya con un gran emprendimiento. Por eso es que tanto la seguridad como la salud de las personas que colaboran con mi negocio debe estar correctamente validada, correctamente resguardada, porque quizá si es que yo no le ofrezco un buen estilo de trabajo, si es que yo no le ofrezco un ambiente laboral adecuado a los trabajadores que están conmigo, ¿cómo voy a esperar yo que se sientan cómodos, que quizá en algún momento no quieran ya renunciar y que quizá yo tenga a lo mejor una persona bastante inteligente que colabora mucho con el negocio, que aporta con sus conocimientos, con estrategias, pero como no tengo esta característica de cuidar la salud mental de mis trabajadores, de cuidar con su seguridad, no espero ni siquiera lo más mínimo y esta persona se me va a ir? ¿Qué estoy haciendo? Y es una pérdida para mi negocio, ¿sí? Si bien ninguna persona llega a ser tan indispensable en ningún lugar, pero sí queda este vacío, queda este punto importante que deje el trabajador, ¿sí? Al haber aportado con sus conocimientos, con sus estrategias. Entonces, para evitar todos estos riesgos que pueden llegar a desarrollarse en un negocio, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que, como siempre les he dicho, en el proyecto, en el preproyecto, prevenir estos riesgos.
¿Cómo prevengo yo estos riesgos? Creando planes, creando estrategias en las cuales siempre en cada uno de los deberes que se tenga que hacer, en cada uno de los trabajos que se tengan que desarrollar, la salud del emprendedor, la salud del trabajador estén cuidadas, ¿sí? Estén de cierta manera también precautelando el bienestar de todos los recursos humanos de mi emprendimiento, porque es la base de mi emprendimiento. Si yo no tengo alguien que administre quizá la parte económica, la parte social, la parte comercial, ¿cómo voy a esperar que mi negocio tenga éxito? ¿Cómo voy a esperar que mi negocio sea reconocido? Si es que quizá yo no le estoy cumpliendo con la seguridad que le estoy brindando a la persona que me está creando la publicidad. La persona ya no me va a querer hacer bien el trabajo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy creando ya una pérdida para mi negocio, porque quizá yo invertí una cierta cantidad de dinero en una persona que me iba a ayudar con una publicidad y esperaba otra cierta cantidad de dinero como ganancia, pero al no haber cuidado correctamente la salud de estas personas, la seguridad, estoy perdiendo de cierta manera este ingreso, tanto lo que invertí como la ganancia que podría haber llegado a tener. ¿Sí? Entonces, son todos estos elementos importantes que tiene el emprendimiento como tal, fundamentado en el cuidado de las personas, en el cuidado de los recursos humanos, ¿sí? Un tema de vital importancia que deben considerar los emprendedores se refiere al cuidado de la salud de sus trabajadores. ¿Por qué nos dice de vital importancia? Porque estamos hablando de la vida de los trabajadores. Estamos hablando de la salud de los mismos. Por eso es un tema de vital importancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de buscar precautelar el bienestar de estas personas. Precisamente a este aspecto, la Organización Mundial de la Salud lo define como el conjunto de actividades que pueden realizar para controlar y prevenir problemas que puedan afectar negativamente la salud de todos los trabajadores de una empresa, esta sea pública o privada. ¿Qué quiere decir esto? Que la OMS ha creado un sistema, una planificación que busca precautelar con los derechos que tienen en el ámbito de la salud los trabajadores. No puedo hacer cosas ni proponerles trabajos, ni crearles lugares de trabajo en los cuales en todos estos ambientes se vea afectada la salud perdón, de los trabajadores. Se vea afectado también el sistema económico. Si es que yo no tengo trabajadores que estén a gusto, si es que yo no tengo trabajadores que en su estado emocional, en su estado físico, en su estado de salud se encuentren al 100%, nuevamente regresamos a este punto de inicio en el cual el negocio nunca va a desarrollar, el negocio nunca va a prosperar. ¿Por qué? Porque tengo trabajadores que no están al 100%. Tengo trabajadores que están trabajando quizá al 90%, 60%, esperando una paga, que solo lo hacen quizás sin motivación, quizás sin este elemento fundamental que es el querer y amar lo que uno hace. Muchas veces ahora en nuestra actualidad, generalmente tenemos que acceder a trabajos por la situación en la que nos encontramos, trabajos en los cuales el ambiente de trabajo no es bueno, ni siquiera hago lo que a mí me gusta o quizá no hago para lo que yo estudié, no hago nada para lo cual yo estudié, no tengo los ingresos que espero. A veces nos sentimos frustrados porque decimos tanto tiempo haber estudiado y no puedo tener un trabajo digno, no puedo tener un trabajo estable. Todos estos elementos influyen en qué, a que si es que yo tengo un emprendimiento, yo tengo un negocio, mi negocio va a estar enfocado a precautelar y cuidar esta parte que quizá muchos otros negocios no lo hacen, muchos otros negocios no cuidan esta parte. Muchos otros negocios y emprendimientos solamente se dedican a obtener ingresos económicos, a obtener réditos económicos, pero no les interesa mayoritariamente el bienestar de las personas. Sí, como era en la antigüedad. En la antigüedad, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la era colonial, cuando llegó la invasión de los españoles a territorio americano, los indígenas fueron expuestos a trabajos demasiado forzosos. Pero ¿qué sucedía?
Como no existían leyes, como no existían reglamentos, prácticamente era una tierra de nadie. Los españoles hacían y deshacían a su antojo. ¿Qué pasaba? Si un indígena moría, si un indígena se había afectado su salud, nada más lo retiraban y lo reemplazaban. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque para ellos era netamente solo mano de obra. Era solamente el sistema que importa dentro de toda esta área de la economía, el enriquecerse, sin importar el bienestar. Por eso es que con este historial, con todos estos elementos que quizás se ha venido fallando en el ambiente laboral, ahora viene esta parte en la cual se quiere proponer el cuidado de la seguridad y de la salud ocupacional. Dentro de estos aspectos se incluyen enfermedades de cualquier clase, como todo tipo de accidentes y cualquier otro factor que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades diarias. Aquí viene otra parte importante. Si quizá en mi emprendimiento mi trabajador tuvo un accidente, tengo que yo hacerme responsable de ese accidente, de los gastos. ¿Por qué? Porque estuvo en mi empresa, estuvo trabajando para mí, estuvo desarrollando las actividades que yo le propuse desarrollar, ¿sí? Especialmente de igual manera, debido a la cantidad de enfermedades, accidentes y situaciones adversas que puede tener un empleado en el desarrollo de sus funciones, se institucionalizó la salud ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se hizo generalmente una idea ampliada y generalizada a todos los sectores laborales. Con la salud ocupacional, de esta manera se espera promover y generar bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores de una empresa. Para ello se deben cumplir ciertas normas que apoyen el trabajo, que sea sano y a su vez seguro. Es decir, que cuando yo desarrollo un emprendimiento, tiene que estar basado y enfocado a crear un ambiente laboral sano, un ambiente laboral seguro. De igual manera, yo no puedo traer personas a trabajar para mí si quizá las instalaciones en las que están trabajando no son las esperadas, están trabajando en condiciones bastante precarias, donde constantemente la seguridad de los trabajadores está en riesgo. Quizá estoy trabajando en un edificio donde las gradas están ya dañadas y se tiene que bajar con mucho cuidado, que quizá en algún momento un resbalón puede causar alguna fractura, alguna rotura quizá, y todo este cúmulo de cosas que pueden llegar a suceder cuando nosotros hablamos de la seguridad de un trabajador, ¿sí? Debido a la cantidad de enfermedades y accidentes, se crea todo este conjunto de reglamentos y de leyes. ¿Para qué? Para que la salud mental también se vea bastante bien cuidada. ¿Por qué ahora nosotros hablamos también mucho de la salud mental? A partir de todo este suceso que ocurrió con la llegada del COVID-19, sabemos que para todas las personas que prácticamente pasamos encerradas durante muchos días, se volvió bastante complicado el sistema de todos los días seguir una rutina en la cual ya no se sabía qué podía llegar a pasar, donde no teníamos un futuro certero, no sabíamos si quizá en algún momento la enfermedad iba a desaparecer, podíamos volver a tener una vida normal, cómo iba a ser la nueva normalidad, como le llamábamos, qué sucedía. La salud mental de muchas personas se vio afectada. ¿Cómo se buscaba cuidar esta salud mental? Posteriormente, después del COVID-19, se empezaron a crear diferentes herramientas, diferentes estrategias. ¿Para qué? Porque la salud mental también es importante. Si yo me siento triste, si yo me siento mal, si quizá algo está sucediendo en mí que todos los días no tengo los ánimos de trabajar, no voy a dar el 100% en mi trabajo, no voy a ser eficaz. Y si es que yo como dueño de la empresa, como dueño del emprendimiento, no me doy cuenta de estas fallas, a la persona no está trabajando a su 100%, lógicamente va a representar en los ingresos, va a representar en la calidad de producto o en la calidad de servicio que se está ofreciendo. Para ello, quiero que por favor, acoplando a lo que estamos hablando, veamos el siguiente video que nos habla sobre
¿Cuáles son las claves para cuidar la salud mental de los empleados, hablando desde el punto de vista de un emprendimiento? Los confinamientos, el desempleo, la pandemia y para algunos trabajar desde casa son aspectos que pueden afectar su salud mental. En este sentido, las empresas tienen un papel muy importante, ya que muchos de los que trabajamos en casa necesitamos de vez en cuando del acompañamiento en esta situación que nadie se esperaba. Este es el caso de la Farge Housing ABS, que se preocupó desde el inicio de la pandemia por la salud mental de sus colaboradores. Y esta fue la forma en que lo hicieron. Recuerdo que lo primero que empezamos a hacer fue hacer unos seguimientos a través del teléfono, a través del chat interno de compañía, validando que las personas tuvieran los recursos de trabajo necesarios y que estuvieran bien. Algunas personas no encuentran la manera de decir qué están sintiendo o qué están pensando, así que construir canales alternos de comunicación y de apoyo en la empresa pueden ser una excelente opción. Construimos un chatbot para que también hiciera los seguimientos a las personas. Y estos seguimientos, obviamente, a través de inteligencia artificial, el equipo de salud y seguridad tiene la posibilidad de hacer seguimientos a la gente mucho más rápido y mucho más ágil. Y qué mejor que un jefe o que un líder se preocupe por su equipo. El rol de los líderes es supremamente importante cuando se busca impactar positivamente a toda la empresa y también por fuera de esta. Yo creo que también los líderes de la organización fueron un inicio muy importante porque fue con ellos que nos empezamos a ir de la mano para hacer un seguimiento a los equipos y empezar a darle forma y fuerza a todo este tema cultural que te menciono de salud y seguridad. Sin los líderes realmente la compañía hubiera sido algo distinto hoy. Por ejemplo, estas fueron algunas de las acciones realizadas por la Farge Housing ABS para entrenar a sus líderes y poder llegar a todos los colaboradores. Lo que hicimos fue capacitarlos en identificar reacciones emocionales en la gente, temas de ansiedad, entrenarlos en temas de primeros auxilios psicológicos, y los líderes hoy tenemos las herramientas en la organización para comunicarnos, dado a estos entrenamientos, acompañamientos, desde la claridad organizacional, desde la coherencia y el cuidado por el otro. Empezamos a generar sesiones periódicas con los equipos para visualizar con ellos cómo estaba la gente, si tenían los recursos disponibles para trabajar. El chatbot, como te mencionaba, fue un insumo fundamental para ese seguimiento, pero también a través de la formación con ellos, en lo que te acabo de mencionar, fue un insumo supremamente necesario. Hoy en día se habla mucho más de la salud mental, no solo a través de programas del gobierno o como consecuencia de la terrible pandemia, también como pilar fundamental de las empresas para que puedan seguir creciendo. Trabajamos temas de inteligencia emocional, de los primeros auxilios psicológicos, temas de ansiedad, temas de depresión, porque empezamos a vivirlo mucho. Y para nosotros siempre ha sido muy importante tener esto como una prioridad, pues tenemos una plena convicción de que el cuidado a las personas es la mejor forma, primero, de potenciar la organización, construir una realidad diferente en las personas y generar una contribución a su realidad social, y claramente la familia va a generar un tema de sostenibilidad importante. Los problemas, preocupaciones, enfermedades o pensamientos pueden acaparar nuestros días y complicar la jornada laboral. Si las empresas omiten esto, es posible que en nuestro trabajo también se vean reflejadas todas estas cuestiones. No solo se trata del salario tangible, el salario emocional, y tener buenas prácticas empresariales es valioso y lo agradecerán los empleados. Una organización que no se preocupe por el ser, por la esencia de la persona, realmente creo que sí debe reflexionar sobre su identidad corporativa. Pero ojo, no se trata solamente de hablarlo y plasmarlo en la política de la empresa. Lo que las compañías deberían buscar es implementar realmente esta preocupación y cuidado por la salud física y mental del colaborador. Algo importante que el video nos decía es que muchas de las veces se crean quizá charlas, se crean reglamentos dentro de la empresa o del emprendimiento en el cual se habla de la salud mental de los trabajadores. Pero una cosa es hablar desde el punto de vista del teórico al pasar al práctico. Yo no solamente puedo crear charlas, no solamente me puedo quedar en decir, vamos a cuidar la salud mental. Vamos a crear espacios seguros, vamos a precautelar que el empleado se sienta feliz trabajando, pero no hago nada por desarrollar esta parte. No hago nada por cuidar esta parte que estoy proponiendo, de cierta manera en un papel hacerlo, pero no lo estoy pasando a la práctica. Ahí viene la diferencia entre los negocios de la actualidad, entre un negocio exitoso y entre un negocio que se queda varado en una sola cosa. Una cosa es hablar, pero otra cosa es accionar. Recordemos nuevamente que el emprendimiento requiere necesariamente la acción.
espera la acción en el emprendimiento, ¿sí? De igual manera, el proceso de implementación de medidas de salud ocupacional en una empresa debe cumplir con tres objetivos principales. Uno, que es el proteger, prevenir y controlar la salud de los empleados. Cuando yo hablo también de controlar la salud de los empleados, se espera que en la mayoría de trabajos, lógicamente dependiendo de la ley, dependiendo del reglamento que se maneje en la empresa, deben estar asegurados deben estar asegurados. Sabemos que en nuestro país existe el IES, sí, que es el seguro social, con el cual mediante nuestro sueldo aportamos mensualmente para poder acceder a un sistema de salud gratuito de cierta manera. Pero lógicamente que no es gratuito porque estamos pagando por este servicio, que es un servicio necesario y bastante importante para los trabajadores. Pero no solamente es necesario que yo esté trabajando para una empresa, porque sabemos que también existe, por ejemplo, las aportaciones voluntarias, donde podemos afiliarnos de manera personal, sin necesidad de estar trabajando para alguien. Es uno de los, es uno de los fundamentos y uno de los elementos importantes que tiene nuestro país como tal dentro de la seguridad social. Por otro lado, también implementar condiciones de trabajo adecuadas para proteger la salud de los empleados. Nuevamente les repito, no puedo tener a gente trabajando en lugares que no son para trabajar, en lugares que no están preparados para un trabajo de cierta manera. De igual manera, debo crear procesos organizacionales para favorecer la salud de los trabajadores. El empleado debe ofrecer las mejores condiciones en sus instalaciones para seguridad de los mismos trabajadores. Además, debe implementar las acciones necesarias preventivas para evitar futuras enfermedades o accidentes en todos los departamentos de una empresa. De igual manera, en paralelo a ello, los trabajadores deben protegerse y cuidarse de forma muy consciente para evitar enfermedades accidentes, y riesgos innecesarios. Aquí hay dos situaciones. Mi papel como empleadora, mi papel como dueña del emprendimiento es cuidar el bienestar de la salud de los trabajadores, su salud mental, su salud física, su salud emocional, brindarles infraestructuras de trabajo adecuadas, pero también viene la otra parte. Yo no puedo también esperar que si es que yo soy un empleado, voy a buscar enfermarme, voy a buscar tener un accidente, porque a veces cuando se tienen accidentes se llegan a tener algún tipo de beneficios dentro del trabajo. Pero no es que yo conscientemente voy a crearme algún daño para quizá obtener algún rédito económico a cambio, ¿sí? Aquí viene el papel de los dos. También si yo estoy contratando a personas, se supone que estoy contratando a personas profesionales en las cuales no es que van a poner a propósito su salud en riesgo, su salud física en riesgo. Sí, entonces viene el papel de los dos lados, de las dos personas. Por lo tanto, es obligación del empleador atacar las instrucciones de la empresa también y todo lo que conlleva seguir los reglamentos que la empresa o el mini emprendimiento tiene. La seguridad y la salud ocupacional dentro de nuestro país. En el Ecuador, el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo la implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y textualmente indica en su página web. La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y su protección. El programa existe desde que la ley determinara que los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. ¿Por qué se da esto? Porque hubieron muchas situaciones en nuestra antigüedad, en años anteriores, en las cuales personas tenían accidentes en sus áreas de trabajo porque quizá la indumentaria que se estaba utilizando ya no estaba correctamente adecuada, la estructura en la que se estaba trabajando ya no estaba bien, el empleador por ahorrarse quizá algunos gastos y quizá no tenía un área de trabajo correctamente habilitada para sus empleadores. Y en este caso habían personas que tenían accidentes dentro del trabajo, pero el empleador, perdón,
no se hacía responsable. El empleador no tomaba, de cierta manera, el rol que debía tener para desarrollar correctamente las actividades que le competen como dueño del negocio. Y por ello se crean este tipo de dirección de salud y de seguridad de los trabajadores. De igual manera, a través del programa de seguridad y salud en el trabajo se ha desarrollado un sistema de gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo del país. Afianzamiento de los procesos de responsabilidad solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación de obras y de servicios. Generalmente muchos de estos reglamentos y de estas leyes se ven especificadas, por ejemplo, en las áreas de trabajo que conllevan construcción, que conllevan, qué sé yo, la creación, en las cuales se ponen quizá vallas publicitarias, se tiene que trabajar en edificios grandes, con grandes constructoras, donde quizá el riesgo que se corre en el trabajo es un poco más alto. Y para ello se tiene que